Le vamos a estar dando lectura desde el verso 12 al 18 para entrar en contexto. Nos vamos a centrar en los versos 14 al 16. Seguimos en nuestra serie expositiva del libro de Filipenses. Hemos visto a Pablo hablarnos de Cristo, hablarnos de la cruz de Cristo. Hemos visto a Pablo exhortar a los hermanos en los hermanos en Filipos y a la vez también exhortarnos a nosotros. Bien, si lo han encontrado, entonces le vamos a dar lectura. Lleva por subtítulo Luminares en el mundo. Ese es el subtítulo de este pasaje bíblico y también es el título del mensaje del día de hoy, Luminares en el mundo. Bien, entonces le vamos a dar lectura desde el verso 12 al 18, como decía anteriormente. Le damos lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación perversa y maligna, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Bien, vemos entonces a Pablo que les dice a los hermanos que sigan este caminar de una buena forma, de una buena manera. Les dice, sabiendo que lo sabrán hacer no tan solo como lo hacían cuando yo estaba presente, sino que también ahora en mi ausencia. Vemos, para entrar más en contexto, a Pablo, que estaba preso en Roma. Él estaba en esta condición, él fue llevado desde Jerusalén en cadenas a Roma porque él había apelado al César. Él había sido apresado en Jerusalén por los fariseos, ¿cierto? Y él tenía ciudadanía romana, y él entonces pide que él quiere una audiencia frente al César, y es llevado a aquel lugar y es apresado. Y es ahí donde él escribe esta carta a los hermanos en Filipos y otras cartas que él también escribe en este lugar, estando en esta condición. Sabemos que en este tiempo, cuando él estaba preso, no era un tema de que él sabía de que iba a salir. Hoy en día nosotros sabemos que nuestra legislación acá en nuestro país es la máxima pena 40 años y un día. Esa es la cadena perpetua. Pero en ese tiempo, el estar preso, el estar encarcelado, era sentencia muchas veces, y la mayoría de las veces, de muerte. Él sabía que esta era la condición, y él sabía que esta era la condena que él podía tener. Entonces Pablo, él no sabía si iba a poder salir de aquel lugar, o si iba a poder salir y se iba a poder reunir nuevamente, iba a poder visitar nuevamente a los hermanos en los distintos lugares donde él había estado predicando el Evangelio. Y es más, esta iglesia de Filipos es la que Pablo funda, una de las primeras iglesias que Pablo funda. Y él compartió mucho tiempo con los hermanos y de una muy buena amistad, por lo que vemos. Y es así como estos hermanos se preocupan por él, le envían víveres, pero también traían noticias, habían algunas dificultades. No era una iglesia problemática, no era una iglesia que tuviese problemas muy graves, pero sin embargo sí habían diferencias, como en todo lugar pueden ocurrir diferencias. Y es a este tipo de dificultades a las que Pablo exhorta, a las que Pablo quiere llegar y tratar de una forma clara, decirle que no es correcto que hayan estas diferencias, no es correcto que hayan estos problemas,
que estén discutiendo por ciertas cosas que puedan estar ocurriendo en la iglesia. Al contrario, Pablo les dice que deben estar unidos. Y Pablo pone, por ejemplo, a Cristo. Y dice que Cristo se despojó siendo rey, siendo Señor, teniendo toda la soberanía. Él no escatimó esta condición de rey. Él tenía a todos los ángeles a su servicio. Y Él no escatimó esto, sino que Él se levantó de su trono, vino a nacer como uno de nosotros para mostrarnos de que como hombres Él podía cumplir la ley establecida. Caminó en medio de pecadores, se sentó con pecadores, se sentó con publicanos, con prostitutas y con distintos tipos de personas. Caminó, Él se humilló hasta lo sumo. Si nosotros hoy en día vemos a alguien de la realeza, ellos no vendrían aquí a caminar con nosotros. Ellos no aceptarían una invitación a que ellos pudiesen venir aquí a sentarse con nosotros a compartir una galleta. ¿No? ¿Cómo se les ocurre que ellos podrían hacer algo así? Porque ellos son de la realeza, ellos tienen un título, tienen poder, prestigio y muchas de esas cosas. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, no miró estas cosas como a qué aferrarse, sino que Él se despojó de esto y vino y caminó entre nosotros y murió como el más vil de los pecadores. Él entregó su vida, no siendo culpable de nada, pero sin embargo cargó nuestros pecados, cargó lo que nosotros merecíamos, porque nosotros merecíamos la muerte. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, cuando él falló ante Dios, cuando Dios le dio un mandato, un simple mandato: puedes comer de todos los árboles del huerto, de todos los árboles que ahí están, come, pero de ese árbol no comas. ¿Qué hizo Adán? Desobedeció. Adán comió de ese árbol. ¿Por qué? Porque vino la serpiente y lo tentó. Le dijo: si comieses de ese árbol, serás como Dios. Tus ojos serán abiertos. Y entró algo que en cada uno de nosotros está. Él podría ser. Sí, yo puedo tener un poco más de poder. Porque cada uno de nosotros quiere tener un poco más de reconocimiento. Y cuando alguien tiene un poquito más de reconocimiento, alguien lo reconoce un poquito más que a mí algo en mí empieza a pasar. Aunque nosotros digamos: me alegro por él, sí, está bien, qué bueno. Algo hay. Y eso está en cada uno de nosotros, de todos los hombres. No es que sea uno especial o que a uno sea más malo que el otro, somos todos culpables, somos todos pecadores. Eso es lo que nos enseña la palabra y eso fue lo que ocurrió con Adán. Y por esta culpa, por este pecado de querer ser como Dios, entró el pecado en toda la humanidad. Ahora todos somos culpables. Todos estamos condenados a la muerte eterna, una muerte sin Dios. Y es por esto que era necesario que Cristo, el Hijo de Dios, viniese a morir por nosotros. El velo estaba cerrado, nosotros no teníamos entrada ante nuestro Dios. Pero sin embargo, a través de la muerte de nuestro Salvador Jesucristo, como decía anteriormente, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo y vino y caminó entre nosotros y murió como el más vil de los pecadores, murió en vergüenza. Pagó y llevó el pecado, llevó y cargó la culpa que nosotros merecíamos, la condena que nosotros merecíamos, la pagó Él en la cruz, derramando su sangre, para que hoy nosotros tengamos entrada al Padre, para que hoy nosotros entremos ante el altar de gloria de Dios y le digamos: Señor, aquí estoy. Y Dios, que es infinito en amor, infinito en misericordia, infinito en gracia, nos perdona y nos da el más alto honor de ser llamados sus hijos.
Pablo exhorta a los filipenses y expone esto para hacer entender a los hermanos de que ellos debían tener la misma actitud que tuvo Cristo, de humillación, de despojarse los unos de los otros, de sus caracteres, de las cosas que podían haber en sus corazones. Era necesario que ellos se despojaran. Esto es lo que les está diciendo Pablo. Y él nos habla y nos expone a Cristo para hacer entender esto a los hermanos. Y ahora les dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahora nos da algunas instrucciones, nos da algunos consejos. Pablo les dice a los filipenses, les dice: haced todo sin murmuraciones, sin contienda. Y aquí Pablo cuando se refiere a este punto en específico, cuando Pablo hace referencia al hacer todas las cosas sin murmuraciones, Pablo está haciendo referencia a lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Cuando Moisés los saca de Egipto, los hace libres de la esclavitud, del yugo de Faraón y del pueblo de Egipto, los saca por el desierto. Vieron que era imposible salir de ahí. Ellos vieron que era imposible salir de aquella condición. Y para nosotros vemos que era imposible salir de nuestra condición de condenados y ahora ser libres a través de la muerte de Cristo Jesús. Pablo hace referencia a esta condición que estos hombres tuvieron en el pasado, que ellos salen de aquel lugar, son libres. Dios les dio la libertad que nadie podía darles. Dios les dio esta libertad. Pero sin embargo, ellos comenzaron a andar por el desierto y comenzaron a murmurar. ¿Qué vamos a comer? Dios nos sacó de donde teníamos comida, teníamos agua, y ahora estamos en el desierto caminando. Nos vamos a morir de sed. Vamos a morir de hambre. Comienza ese murmullo. Y a lo mejor nació en el corazón de un solo hombre. Pero este hombre se lo comentó a su amigo. Oye, ¿sabes qué? En Egipto teníamos comida, teníamos agua, y nuestros víveres están comenzando a escasear. Lo que logramos traer de aquel lugar está comenzando a escasear. Vamos a morir de hambre. Sí, tienes razón. Y empieza el murmullo, empieza esta semilla en nuestros corazones que está por producto de la maldad que hay en nuestros corazones. Esta duda, sí. En realidad, decían ellos, vamos a pasar hambre o nos vamos a morir de aquí. Y Dios comienza a mostrar su inmenso poder, su inmenso amor. Y hace que venga el maná. Hace que brote agua para que ellos puedan beber. Nada les faltó, nada. Absolutamente nada. Dios les abasteció de todo lo necesario, pero sin embargo estos hombres seguían murmurando. Había murmullo, ¿será tan así? ¿Será tan así? ¿Será que Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, nos sacó de aquel lugar? Y nosotros hoy, como hermanos, muchas veces también está esto en nuestros corazones. Y también estaba con estos hermanos en Filipos. Y es por eso que Pablo hace referencia a esto. Hermanos, no murmuren. Pero si el imperio romano nos está persiguiendo, hay hermanos que están muriendo, hay hermanos que están siendo perseguidos. Quiero decirles que cada una de estas cosas se repite una y otra vez a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre va a haber murmuración. Y es lo que Pablo nos aconseja: dejen la murmuración. Dejen las discusiones.
Ámense los unos a los otros, despójense los unos de los otros de su orgullo, de lo que hay en sus corazones. Despójense de aquello. Tengan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no siendo igual que Dios, igual a Dios, que no lo miró como algo a que aferrarse, sino que Él se despojó y vino y caminó y fue azotado. No tenía dónde reposar su cabeza. Siendo Dios mismo, siendo que Él podía haber venido y haber puesto un castillo y Él haber reposado de ahí y Él haber hablado desde ahí a la humanidad. No, Él vino, caminó entre nosotros, se despojó de todas las cosas, de todos sus privilegios. Hoy nosotros debemos despojarnos de aquellas cosas que aún a nosotros nos hacen daño. Cuando nosotros comenzamos a murmurar, cuando nosotros comenzamos a pensar, ¿pero y qué será? Podría haber sido así mejor. Y a cada uno de nosotros nos pasa. A cada uno de nosotros nos pasa siempre. Muchas veces pensamos en lo siguiente: cuando yo estaba en el mundo no tenía los problemas que tengo ahora que soy cristiano. No tenía los mismos problemas. Yo los solucionaba como yo quería. Pero ahora soy cristiano y tengo un montón de problemas. Mis amigos se alejaron de mí, mi familia no me quiere hablar, me tratan de fanático porque les quiero hablar un poco de Cristo. Soy fanático para ellos, tengo problemas con ellos. Pero sin embargo, Dios nos rescató de lo malo. Estábamos en pecados, éramos viles pecadores y Dios nos dio la salvación. Dios nos rescató de aquella condición y ahora nos permite sentarnos a su mesa con el Salvador de la humanidad. Y es más, nos ofrece una eternidad en gloria con nuestro Salvador. Éxodo 15:24 dice: la gente empezó a murmurar contra Moisés y preguntaba: ¿qué vamos a beber? Esa es la condición del hombre. En nuestra vida, como decía, muchas veces ocurre algo similar. No fue distinto en la iglesia de Filipos, una iglesia sana, una iglesia próspera. Pero sin embargo, ocurrían estas cosas y Pablo los exhorta, y Pablo nos exhorta a nosotros ahora, que debemos apartarnos de aquellas cosas, porque estas cosas en nosotros producen otras cosas. Comienzan a crecer en nosotros las raíces de amargura, comienzan a crecer en nosotros los frutos de la carne. Comienza a ver nosotros no tan solo el murmullo, sino que ahora también comienza a haber un disgusto, una rabia, un enojo, un descontento. Nuestro punto de vista ya es un poco más alto, queremos otras cosas. No es que debieran venir otros pastores que nos hablen de otras cosas, porque a lo mejor ellos no son muy eruditos, no son muy conocedores. Entonces necesitamos a alguien que sea un poco más experto, alguien que pueda hablar con autoridad, que traiga sus títulos para poder ver que son realmente. No, Pablo dice que no. Porque estas cosas son las que comienzan a crecer en nosotros cuando nosotros comenzamos a darle lugar a este tipo de cosas. Y es por eso que Pablo nos exhorta, y es por eso que Pablo nos dice que debemos apartarnos de aquellas cosas, hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Muchas veces comenzamos a discutir más de la cuenta. Comenzamos a ver discordia, no, es que podríamos hacerlo así, podríamos hacerlo acá. Es que yo tengo mejor idea que a lo mejor que el hermano o que la hermana, no. Sino que Pablo nos dice: despójense de aquello. No se preocupen de aquellas cosas. Preocúpense de conocer a Cristo, de vivir a Cristo y de anunciar a Cristo. De esas cosas debemos preocuparnos, de conocer más de Dios, de conocer más del Señor. ¿Cuántas veces escudriñamos nuestra Biblia? ¿Cuántas veces nosotros leemos nuestra Biblia en la semana, en el día? Es de aquellas cosas de las cuales debemos preocuparnos.
¿Cuántas veces estamos orando? Más de la cuenta, muchas veces por el tiempo no alcanzamos a orar, pero debemos darnos el tiempo de poder practicar las cosas que el Señor, los medios de gracia, como hablábamos la semana pasada, de ocuparnos de aquellas cosas, darle más prioridad a aquellas cosas, y aquellas cosas nos llevarán a crecer en el Señor. Como decía en los versículos anteriores, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. De la única forma que podemos ocuparnos de aquellas cosas, de la única forma que podemos lograr un crecimiento es ejercitándonos en los medios de gracia, ejercitándonos en la piedad, la lectura bíblica, en la oración, en el ayuno, que a muchos nos cuesta ayunar. Pero preocuparnos de aquellas cosas. A esto es lo que a Pablo hace referencia en estos versículos. Dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Discusiones que no llevan a nada, como decía anteriormente. Muchas veces lo único que nos hacen es crecer el enojo que puede haber en nosotros. Es como cuando ponemos un vaso y empieza a caer la gota hasta que el vaso se llena y rebalsa. Hay que secar aquel lugar, hay que limpiar lo que se derramó, lo que se mojó. Eso es lo que producen este tipo de cosas en cada uno de nosotros, y es a las cuales debemos dejarlas de lado, apartarnos de aquellas cosas y, como decía anteriormente, practicar lo bueno, lo puro, lo santo, lo que es de buen nombre, que es a Cristo Jesús. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Hermanos, muchas veces vemos que hay grandes lugares que se dispersan, se apartan, se rompen por distintas cosas, que puede haber empezado con un problema pequeño, pero al final ya es algo grande. Debemos apartarnos de aquellas cosas. Debemos ser sencillos, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación perversa. No podemos comportarnos como se comporta el mundo. Vemos hombres que son buenos para discutir. Vemos hombres que, no sé, por poner un ejemplo, les gustan los problemas, les gusta. Si hay alguien que está discutiendo, se mete a discutir con el otro porque, no, es que yo tengo la razón, pero es que mira, y hay discusiones, se empieza a crecer esta cosa. Nosotros no podemos ser como ellos. Al contrario, si nosotros vemos que hay una cierta discordia entre nosotros, debemos ser portadores de paz. Hermano, tranquilo, llevémoslo a la oración, oremos, pidamos al Señor. No, sí, es que a lo mejor sí, el hermano tenía razón, no, es que usted tenía que haberle... no, cambie su actitud, ¿no? Sino que ser portadores de luz, hemos sido llamados a ser luz en medio de la oscuridad. No, ya no nos podemos comportar como se comporta el mundo. Debemos ser hijos de Dios, sin tacha. Cuando yo era pequeño, en la mañana conversábamos con Andrea y decía, no, es que mis amigos jugaban a las polquitas, a las bolitas, a las canicas, y me entregaban todas las polquitas a mí. Cuando yo era pequeño y jugábamos aquellas cosas, yo siempre me preocupaba y miraba las polquitas, siempre me preocupaba de tener las que estaban perfectas, sin ningún hoyito. ¿Por qué? Porque cuando usted tiraba la bolita, y si tenía una tacha, se desviaba. Ya no iba se le llamaba tenca, cuando se jugábamos a las polquitas, el hoyito donde había que lanzar la polquita. Entonces, si tenía una tacha, la polca se iba y ya no entraba al hoyo y perdía. Entonces me preocupaba de tener
la perfecta. Debemos preocuparnos de ser perfectos, sin tacha, para que nadie tenga algo que decir de nosotros. Irreprensibles, dice Pablo, sin tachas, hijos de Dios. Y de la única forma que logramos esto, porque no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, no es por lo que nosotros podamos hacer o lo que nosotros podamos lograr, sino que es todo por la obra de Dios, por la obra de su Espíritu Santo que está y mora en cada uno de nuestros corazones, que nos lleva a toda buena obra. Ejercitarnos en la oración, como decía antes, en la lectura de la palabra, es la única forma que podemos direccionarnos de la mejor forma y ser como este barro en las manos del alfarero que nos forma. Y si hubo alguna imperfección en nosotros, Él la quita. Cristo Jesús, solo a través de Él podemos llegar a esto, y solo por medio de Él. No es porque ni siquiera es por nuestros méritos, no es porque yo quiera ser mejor, no es porque yo quiera lograr hacer algo más, sino que solo proviene de Él, como leíamos en los versículos anteriores, por la obra de Él. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ni siquiera es que haya en nosotros méritos, sino que es por Él y por medio de Él que podemos lograr esto. Dice, en medio de una generación perversa, torcida, vemos la maldad en el mundo, vemos los hombres orgullosos, vemos hombres que creen tener la razón. No, yo creo que es mi potencial, es mi poder, yo soy quien puede lograr. Dios me necesita a mí porque yo soy el mejor, porque yo puedo aportar lo mejor. Lo único que nosotros aportamos es el pecado. Lo único que nosotros aportamos es la maldad que hay en nosotros. Y Cristo aporta la redención y trae a nosotros el arrepentimiento a nuestras vidas. Es Él, solo por medio de Él, solo por medio de la cruz de Cristo Jesús, que podemos llegar a ser hombres perfectos. Solo por la cruz, solo por medio de la cruz de Cristo. Es Cristo el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena y perfecta voluntad. Dice Primera de Pedro, pero vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como decía, estamos en medio de una generación perversa, de una generación torcida, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Hemos sido llamados a ser luz, a ser luminares. Estábamos en la misma condición. No somos mejores. Estábamos en la misma condición, estábamos ahí mismo, en el mismo lodo. Pero Cristo nos llamó. Éramos ese Lázaro que estaba muerto en aquel sepulcro. Y vino Cristo solo por su gracia, solo por su amor. Y nos llamó por nuestro nombre. Lady, ven fuera. Andrea, ven fuera. Joaquín, ven fuera. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Cristo, solo Cristo, por su amor, nos llamó. Y vino vida a nosotros. Y nos da una vida eterna. Por su amor y para su amor. Efesios capítulo 4, 17 al 20 que leímos en un momento, dice así pues, en el nombre del Señor os digo y encargo
que no viváis más como los paganos, que viven de acuerdo con sus vanos pensamientos y tienen oscurecido el entendimiento. Estoy leyendo en otra versión por si acaso, si no dice lo mismo. Dice: así pues, en el nombre del Señor os digo y encargo que no viváis más como los paganos, que viven de acuerdo con sus vanos pensamientos y tienen oscurecido el entendimiento. No gozan de la vida que procede de Dios, porque son ignorantes a causa de la insensible de su corazón. Se han endurecido, se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de acciones impuras. Pero vosotros no conocisteis a Cristo para vivir de ese modo. Si hemos conocido a Cristo, si Cristo ha llegado a nuestra vida, nosotros ya no debemos vivir como aquellas cosas, ya no deben haber estas cosas en nosotros, ya no debe haber en nosotros este tipo de murmuraciones, este tipo de rencillas, este tipo de discusiones, sino que ahora debemos vivir para Cristo y por Cristo, en santidad, en comunión, en unión y en amor, que es en Cristo Jesús. No porque por obra seamos salvos, sabemos que estamos claros que no es por obra. No es por obra, no es porque nosotros seamos mejores, ahora me voy a comportar de una mejor manera, porque a través de aquello soy salvo. No, 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 no. Efesios 2, del 8 al 10 dice: porque por gracias habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó cada una de estas cosas para que nosotros anduviésemos como es digno del Evangelio de Cristo, como es digno del Señor. O sea, ni siquiera lo que nosotros podamos hacer por nuestro propio parecer nos lleva a algo bueno, sino que todo lo que proviene de Cristo es puro, santo y digno. Perdón. El Señor, cuando nos redimió en su Espíritu, eso es lo que está diciendo Pablo, cuando nos redimió en su Espíritu Santo, que ahora mora en nuestros corazones, nos lleva a actuar en buenas obras que son producto de Él y para Él, para hacer estas obras dirigidas solo por su Espíritu Santo. Ahora Pablo en el verso 16 nos dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de Dios, asidos de la palabra de Cristo. Lo único que nos puede llevar a hacer estas cosas es la palabra la que nos edifica, es la palabra la que nos corrige, la que nos lleva a ser perfectos, santos y puros en Dios y para Dios. Es solo a través de la palabra. Pablo, cuando le dice a Timoteo, le dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Nos enseña a través de la palabra para reprendernos, para corregir lo malo que hay en nosotros, para instruirnos en la justicia de Dios, para instruirnos en lo puro y santo que es para Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ese es el fin, que el hombre de Dios sea perfecto, que seamos perfectos en Dios, equipado de toda buena obra. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Pablo está diciendo y nos invita a través de la palabra, porque él nos dice: sean puros, sean irreprensibles, sean sencillos. Pero nosotros podemos preguntarnos: ¿y cómo logramos eso? ¿Cómo puedo cambiar lo malo que hay en mí? ¿Cómo puedo apartarme de aquello? Solo a través de la cruz de Cristo, el arrepentimiento a través de la cruz de Cristo,
a través de lo que Cristo hizo por nosotros, nos arrepentimos y reconocemos que a través de su sacrificio somos salvos y ya nos apartamos de lo malo. Y ahora a través de su palabra nos lleva ahora y nos enseña para reprender lo malo que hay en nosotros, para corregirnos, para llevarnos a vivir de una manera perfecta, de una manera digna. Eso es lo que dice Pablo, y Pablo se goza y le dice, aunque sea que yo muera, aunque sea que yo vuelva a verlos, pueda oír que ustedes son irreprensibles, que son sencillos. Eso es lo que Pablo le está diciendo, que mi trabajo no ha sido en vano. Y esto hoy es para nosotros. Pablo dice, espero que mi trabajo no haya sido en vano y que ustedes a lo largo de los siglos puedan entender que lo bueno y perfecto es estar en Cristo. Que ya en ustedes no hayan discusiones, que en ustedes ya no hayan murmullos, sino que sean unidos, sencillos. Tomen por ejemplo el sacrificio de Cristo. Únanse, ámense los unos a los otros. Que uno no crea ser mejor que otro, al contrario, póngase por debajo. Lleve las cargas de los otros para toda buena obra y justicia. Oremos al Señor.